Recuerden que en la presentación de la experiencia comprendimos que en nuestras comunidades amazónicas, andinas y costeñas es cada vez mayor la presencia de residuos de plásticos. Sí lo recordamos, profesora. Y en los programas de ciencias sociales hemos analizado el problema del uso del plástico en nuestras comunidades y explicamos sobre el uso del plástico en el ambiente. Entonces ya tienen una buena base acerca del tema a tratar. Para poder saber qué tan importante es atender este problema que está afectando a nuestras comunidades, vamos a escuchar la lectura de una noticia titulada "Extraen 30 toneladas de residuos sólidos del lago Titicaca y del río Coata", que nos presenta la Agencia de Noticias Andina. Patricia, ¿podrías leer, por favor? Con gusto, profesora. Alrededor de 30 toneladas de residuos sólidos se extrajeron de las riberas del lago Titicaca y del río Coata durante la jornada de limpieza ejecutada como parte de las acciones de preservación ambiental impulsada por la población y entidades vinculadas en el cuidado del medio ambiente. La jornada permitió recoger principalmente bolsas de plástico, botellas descartables y en menor escala neumáticos y aves muertas. Estas acciones se llevaron a cabo ya que se había declarado en emergencia sanitaria a los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román en Puno, por peligro inminente por contaminación del agua para consumo humano. Después de haber escuchado esta noticia, ¿qué pregunta o reflexión pueden hacer a partir de esta situación? Que la contaminación por el uso de bolsas plásticas y botellas descartables en el río Coata era tanta que el agua se contaminó. Y no solo se contaminó, sino que puso en riesgo la salud y vida de los pobladores. Tan grave fue el problema que quizás por eso se pusieron manos a la obra y participaron de la jornada de limpieza. Pero no podemos esperar que eso pase con nuestros lagos y ríos. Creo que deberíamos hacer algo para que eso cambie. Agradezco sus respuestas, pero es necesario que precise lo siguiente. El impacto por el uso del plástico presenta un panorama claro y preocupante. El plástico es una amenaza mundial para la salud humana. Para reducir esa amenaza, se requiere frenar y revertir la tendencia en aumento de fabricar, utilizar y desechar este material en todo el mundo. ¿Por qué el uso del plástico se ha convertido en un problema? El uso del plástico se ha convertido en algo esencial y necesario. El problema está en cómo lo estamos desechando. Sí, profesora. El problema es que consumimos mucho plástico de un solo uso, desechándolo con mucha facilidad y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo al ambiente. Muy buenas reflexiones, Patricia y Jesús. Para enfrentar esta amenaza a nivel local, primero será necesario que observen su entorno. Para ello, hagan memoria de los lugares por donde se trasladan a diario en su comunidad y recuerden qué observan en los ríos, campos de cultivo, pastizales, caminos, plaza principal, lagunas, etc. E identifiquen la presencia del plástico. Ahora, todos contesten. ¿Se estará gestionando adecuadamente el uso del plástico en mi comunidad? ¿Cuál es el impacto en el ambiente y la salud de las personas? A la salida del pueblo donde vivo, la gente bota su basura y algunas veces hay niños y mujeres reciclando las botellas de plástico en pleno basural. El impacto en la salud de la población no es muy visible hoy, pero de seguro afectará a las futuras generaciones. Yo estoy en la cuenca baja del río y a veces llegan bolsas y botellas de plástico. Parece que en mi comunidad no estamos manejando correctamente nuestros residuos plásticos. El impacto a la salud será terrible por las enfermedades. Seguro que nuestros estudiantes que nos escuchan a nivel nacional
también han realizado ese recorrido mental, identificando los lugares en su comunidad que presentan esta acumulación de residuos y que en su mayoría son plásticos. Ante esta situación, es necesario recordar que la convivencia en comunidad implica exigencias que pasan por realizar acciones individuales y colectivas para prevenir y reducir el uso del plástico, así como cumplir con las normas que contribuyen a la conservación del ambiente y el cuidado de la salud, teniendo en cuenta el bien común. Profesora, me pregunto si el Estado, conociendo este problema mundial, ha hecho algo para evitarlo. Buena pregunta, Patricia. Me da la oportunidad para conversar con ustedes respecto a este problema. ¿Conocen ustedes cuál es la legislación vigente en el Perú en relación con el plástico? A nivel mundial, los gobiernos y organismos que defienden el ambiente y la salud de la población, preocupados por el impacto que genera el uso excesivo y mala gestión del plástico de un solo uso, han promulgado normas, leyes y disposiciones para reducir su uso y contribuir a la conservación del ambiente, así como el cuidado de la salud. En el Perú, en el año 2019, se aprobó la ley número 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Vamos a ver de qué trata esta normativa vigente. Escucharemos la primera parte. Patricia, ¿podrías ayudarme con la lectura? Sí, profesora Gladys. Artículo 2. Finalidad. El presente reglamento tiene como finalidad contribuir con el ejercicio del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, garantizar que el ambiente se preserve y orientar el uso del plástico en nuestro país hacia una economía circular, donde los bienes de plástico sean reutilizables, retornables al sistema de producción y reciclables, o cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización. ¿Por qué será importante que se cumpla con esta norma? ¿De qué manera el uso del plástico afecta la salud del ambiente y de las personas de tu comunidad? Porque busca garantizar un ambiente equilibrado y el adecuado desarrollo de nuestras vidas, ya que eso es un derecho. La ley trata de promover que el plástico a usar sea reutilizado una y otra vez. El uso del plástico afecta a la salud y el ambiente de mi comunidad, porque hay demasiado plástico tirado por todos lados y contamina el suelo y el agua, lo cual afecta la calidad de producción agrícola y el consumo de agua de la comunidad. Es importante que se cumpla la ley para que, a través de la práctica del reciclaje, reutilicemos el plástico sin necesidad de generar más y más plástico. Agradezco sus acertadas respuestas, que enriquecen el programa. Ahora escucharemos la lectura de la segunda parte. Jesús, ¿podrías continuar, por favor? Claro, profesora. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio, según corresponda, para toda persona natural o jurídica, pública o privada, que fabrique, importe, distribuya, comercialice, entregue, use y o consuma dentro del territorio nacional los siguientes tipos de bienes de plástico. A. Bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios. B. Bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, tales como diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, en recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y en toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Los libros no se encuentran dentro del alcance de esta norma. C. Sorbetes de plástico, pajitas, pitillos, popotes, cañitas u otras denominaciones similares. D. Recipientes, envases y vasos de poliestireno expandido para alimentos y bebidas de consumo humano. E.
vajilla y otros utensilios de mesa, de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano. F. Botellas de tereftalato de polietileno, PET, para bebidas de consumo humano, aseo y cuidado personal. G. Insumos para la elaboración de botellas de PET para bebidas de consumo humano. Y H. Otros bienes de base polimérica incorporados mediante decreto supremo. Contesten todos en casa. Anoten sus respuestas en su portafolio. ¿Para quiénes se establece esta norma? La ley es para todos, persona natural o jurídica, pública o privada, que fabrique, importe, distribuya, comercialice, entregue, use y o consuma plástico. Yo pensé que la ley era solo para los productores, porque si no hay producción, la amenaza del plástico se detiene. Entonces, ¿por qué creen que se incluye a los consumidores? Porque somos los consumidores quienes adquirimos esos productos de plástico, porque si no los compráramos la demanda bajaría, pero eso creo que es muy difícil. Lo que podemos hacer es consumir, pero no tan seguido y darle varios usos y no solo uno. También son de un solo uso los sorbetes o cañitas de plástico y los envases de Tecnopor para alimentos o bebidas. Muy buenas deducciones, Patricia y Jesús. ¿Y en casa qué habrán contestado? ¿Qué especifica la ley? ¿Qué productos plásticos que son de uso común por nosotros están incluidos en el artículo 3 de la ley? Durante la pandemia, el uso del plástico se ha multiplicado, pues muchas personas compran la comida y las llevan en bolsas. Usan cubiertos descartables, vasos, platos, etc. Estos terminan en botaderos, en la calle, en los bordes de los ríos y finalmente en el mar. Es ahí donde se fragmenta y puede ser consumido por los animales, lo que causa su muerte, o también puede regresar indirectamente a nuestra mesa en los pescados y comida marina que ingerimos. ¿Se han puesto a pensar en cuánta cantidad de plástico aproximado usan y desechan en casa? Dialoguen con sus familiares y escriban sus respuestas. Profesora, nunca había reflexionado sobre ello, pero creo que mis consumos de bolsas plásticas, platos descartables y cañitas están descontrolados. Solo cuando voy a comprar pan llevo mi bolsa de yute. Bueno, nosotros en casa a veces compramos comida para llevar y usamos mucho los envases de plástico, bolsas, cubiertos. Voy a tratar de evitar esas situaciones. Conversaré con mi familia. En nuestro país, en promedio, se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano. Al año se suman cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas, casi 6.000 bolsas por cada minuto. Muy bien, es momento de asumir una posición respecto al uso del plástico y sus efectos en el ambiente como un asunto público, porque afecta a toda la comunidad, sustentando nuestra postura y arribando a conclusiones. Para ello, vamos a analizar y evaluar un artículo más de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Patricia, ¿lees, por favor? Sí, profesora, a mí me encanta leer. Artículo 9. De los consumidores y usuarios. Los consumidores y usuarios desempeñan un rol esencial en el cumplimiento de los objetivos de la Ley número 30884 y del presente reglamento a través de las siguientes acciones. Procurar la no generación de residuos de bienes de plástico en el origen. Minimizar la generación de residuos de bienes de plástico en el origen. Optar por el uso de bienes de plástico reutilizables y o reciclables o de tecnologías cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. Realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes de plástico. ¿Qué acciones comprende el artículo 9? El artículo 9 nos exige una enorme responsabilidad como ciudadanos
que va desde no generar residuos de plástico o por lo menos disminuir la generación de nuestros residuos plásticos. O en caso de ser necesario, usar plásticos reutilizables o reciclables. Así es. Pero adicionalmente a lo que mencionaron, cabe resaltar que debemos segregar o separar adecuadamente los residuos, los bienes de plástico. También esta ley contempla sanciones para las empresas infractoras, las cuales van desde 6 a 90 UITs. Recordemos que la UIT significa Unidad Impositiva Tributaria y para el año 2021 es de 4.400 soles. Muy bien, con toda la información revisada en el programa, es momento que tomen una postura. Para ello, responderán a la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye la ley a regular y reducir el uso de plástico de un solo uso? Pregúntale a la persona adulta que te acompaña cuál sería su respuesta. Vamos a escuchar las posturas de Patricia y Jesús. Es posible que coincidan con tus posturas. Mi postura sería que la ley número 30884 es muy acertada, porque aborda los principales problemas del plástico, pero lamentablemente no vemos que disminuya la utilización de plásticos de un solo uso. Creo que esto sucede porque la población no toma conciencia acerca de los peligros que genera el plástico en nuestra salud. Esto se debe a que la población desconoce de qué forma el plástico afecta a su salud y rompe el equilibrio del ambiente en el que vive. Mi postura en relación con la ley número 30884 es que busca solucionar el problema del plástico que cada día se agrava más, pero por lo general las sanciones son para las empresas infractoras, no para los consumidores infractores. Ya nos está costando pagar por las bolsas plásticas de un solo uso, pero como todos no te cobran sino te la regalan y no hay alguien que les ponga la multa al momento de la infracción, el problema continúa. Considero que una posible solución sería educar a los niños acerca del uso del plástico reutilizable a través del reciclaje, para que de adultos puedan tener hábitos que favorezcan al equilibrio entre la salud y el ambiente. Los felicito por la presentación de sus posturas argumentadas. Las ideas que tienen en común serían que la ley sí contribuye a regular y reducir el uso del plástico de un solo uso. También coinciden en que no está dando buenos resultados la aplicación de esta norma, pero cada uno tiene su propia explicación de por qué no se está reduciendo la utilización del plástico de un solo uso en el país. En cuanto a desacuerdos o disensos, lo hemos anotado cuando explican las causas o razones por las cuales no vemos que disminuya la utilización de plásticos de un solo uso. Jesús afirma que esto sucede porque la población no toma conciencia acerca de los peligros que genera el plástico en nuestra salud. Esto se debe a que desconoce de qué forma el plástico afecta la salud y el equilibrio del ambiente en el que vive, mientras que Patricia propone como causa que las sanciones son para las empresas infractoras, pero no para los consumidores infractores. Los felicito, Patricia y Jesús. Han trabajado mucho en el programa, al igual que sus compañeros en casa. Ahora que ya tienen su postura argumentada, es momento de formular conclusiones. ¿A qué conclusiones arribarían a partir de la deliberación realizada en el programa? Anoten estas conclusiones en su cuaderno o portafolio. Mi conclusión sobre la contribución de la ley número 30884 para regular el uso del plástico de un solo uso para el bien común es que los consumidores y usuarios desempeñamos un rol esencial en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la cual determina ciertas acciones a seguir. De preferencia, no usarlos o disminuir su uso, usar plásticos reutilizables y separarlos del resto de la basura.
Mi conclusión sobre la contribución de la ley número 30884 para regular el uso del plástico de un solo uso para el bien común sería que las sanciones a las empresas no están disminuyendo el uso de plástico. La poca fiscalización a las empresas no permite la continuidad de la aplicación de la norma. Se debe buscar otras alternativas que logren cambiar las actitudes de la población en relación con la amenaza del plástico frente a la salud de las personas. Los felicito por el gran trabajo de hoy. Con todo lo abordado en este programa, escriban un texto argumentativo sustentando su posición sobre la normativa del uso del plástico para el bien común. Para que hagan un buen trabajo, tomen en cuenta los siguientes criterios. 1. Planteen argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre la normativa del uso del plástico. 2. Interactúen con todas las personas respecto al uso del plástico que afecta la salud del ambiente en su comunidad, respetando sus puntos de vista. Y 3. Expliquen cómo el uso del plástico afecta la salud y la sana convivencia en su comunidad, región y país. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es necesario reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Estas preguntas te ayudarán en esa reflexión. ¿Qué acciones personales has llevado a cabo para lograr el propósito del programa? ¿Tuviste alguna dificultad durante el programa? De ser así, ¿cómo superaste esas dificultades? Hasta nuestro próximo programa.